¿Alguna vez lo has notado? Esa tensión sutil, casi imperceptible, que aparece en los ojos de quienes te rodean cuando por fin decides cambiar. No hablo de cambios triviales, de una nueva dieta o un nuevo pasatiempo. Hablo de una transformación visceral, de un terremoto en tu propio ser. Cuando empiezas a pensar de forma distinta, a actuar con una audacia inédita, a cuestionar verdades que antes aceptabas sin pestañear. Es entonces cuando la incomodidad se instala en el aire. No te lo dirán abiertamente, por supuesto. Lo disfrazarán con bromas forzadas, con consejos enmascarados de preocupación, o con ese silencio incómodo y denso cuando te atreves a hablar de algo que va más allá de lo superficial. Pero en el fondo, la verdad es simple, brutal y espantosa. Para ellos son tu evolución, tu despertar mental, amenaza su cómoda zona de complacencia. Y nadie, absolutamente nadie, disfruta ser forzado a confrontar su propia debilidad, su propia inercia. Quizás estás atravesando este preciso infierno ahora mismo. Te sientes solo, incomprendido, han juzgado o te miran con recelo, como si te hubieras contagiado de una extraña enfermedad. Lo que nadie te ha dicho, lo que la existencia misma grita a los oídos de quienes se atreven a escuchar, es que esto es el precio ineludible de forjar una mente fuerte. Y no hablo de cualquier fortaleza, no la fortaleza blanda y cobarde, que se esconde detrás de sonrisas falsas y afirmaciones vacías. Hablo de una fuerza tan intensa, tan cruda, tan auténtica, que aterroriza a los demás, los asusta, los confronta, expone, sin necesidad de una sola palabra, la patética debilidad de aquellos que aún deambulan por la vida en piloto automático, prisioneros de una mediocridad autoimpuesta. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué tu crecimiento se convierte en Porque una mente verdaderamente poderosa es un desafío, una bofetada al rostro de la mediocridad colectiva. La naturaleza ha sido clara en esto. Cuando decides pensar por ti mismo, crear tus propios valores y abandonar la cómoda, pero ilusoria prisión de las verdades prefabricadas, te vuelves peligroso. Peligroso para el sistema, peligroso para la masa. Y, lo más importante, peligrosamente ajeno a tu antiguo yo. Este no es un llamado a la comodidad, ni una invitación a respuestas fáciles. Este es un desafío para ti, que estás harto de ser un rehén de tus propias inseguridades. Para ti, que te sientes al borde de una ruptura interna, de una explosión del espíritu. Para ti, que estás dispuesto a construir algo que nadie, jamás, podrá destruir en una mente que nadie puede manipular. Una mente que aterra porque no se doblegan. Así que si te sientes listo para este camino, un camino solitario, arduo, pero absolutamente transformador, quédate, porque lo que la verdad tiene que enseñarte, te confrontará y desgarrará, por al final, puede liberarte. Y después de esto, nunca, jamás, volverás a pensar de la misma manera. Yo, Friedrich Nietzsche, no fui un simple filósofo, fui un cirujano del alma humana, alguien que tuvo el coraje, la ferocidad, de asomarse al abismo de la existencia y no solo enfrentarlo, sino sumergirse en él, sin salvavidas, sin dioses, sin excusas. Y es precisamente en ese abismo, en ese caos interno que tantos evitan, que encontré la fuente de la verdadera fuerza. Porque para mí la transformación humana no reside en la paz, ni en la estabilidad, ni en el orden impostado. Reside en el dolor, reside en la caída, reside en el caos. Necesitas tener un caos dentro de ti para dar a luz a una estrella que danza. ¿Acaso crees que esta es una poética metáfora para adornar un libro? No, es un diagnóstico psicológico, un mandato existencial. Significa que si aspiras a construir una mente inquebrantable, debes abandonar de una vez por todas la infantil noción de que ésta se forja entre algodones, con motivaciones baratas o con afirmaciones positivas vacías. No, la verdadera fuerza nace cuando te enfrentas al sufrimiento sin huir, sin implorar piedad. Nace cuando dejas de pedirle a la vida que sea más fácil y empiezas a desear ser más fuerte. Piensa por un momento en los momentos de mayor crecimiento en tu propia vida. ¿Fueron acaso cuando todo estaba en calma, cuando el viento soplaba a tu favor y la corriente te llevaba sin esfuerzo? ¿O fueron cuando te sentiste destrozado, perdido, sin dirección, obligado a reconstruirte, pieza a pieza, con tus propias manos, desde las cenizas de tu antiguo yo? Yo creía firmemente que el sufrimiento no es un error de la existencia, un fallo del destino. Es, por el contrario, su principal fuerza impulsora. No romantizaba el dolor, lo enfrentaba, lo diseccionaba, lo usaba como una herramienta, una palanca para la grandeza. Y si tú eres capaz de cambiar tu relación con el dolor, con el fracaso, con la soledad, entonces empezarás a forjar algo rarísimo en esta era de la mediocridad, en un espíritu indomable, un espíritu que no se quiebra, que no se somete,
que no pide permiso para existir. Y es precisamente ahí, en esa transformación interna, donde el mundo comienza a sentirse perturbado por ti, porque mientras la mayoría huye del caos, tú aprenderás a caminar dentro de él, a danzar en sus vórtices. Mientras otros suplican por la normalidad, por el retorno a la manada, tú estarás creando grandeza, forjando tu propio camino en el desierto. Pero esta transformación exige una ruptura brutal con todo lo que te han enseñado sobre la fuerza. Ser fuerte no es sonreír todo el tiempo como un idiota. No es exhibir un control emocional falso y superficial. Ser fuerte es la capacidad de soportar lo insoportable. Es atravesar la tormenta más violenta, salir del otro lado no ileso, sino cicatrizado, forjado y aún más peligroso. Porque el dolor es el escultor del alma, y las cicatrices son la prueba de que sobreviviste, de que venciste. Pero yo también sabía que el caos por sí mismo no es suficiente. El caos puede destruirte, puede devorarte si no posees un centro interno, un ancla inamovible en tu propio ser. Y por eso, en la siguiente fase de este viaje, hablaremos del momento más decisivo de mi filosofía, la más perturbadora para las almas pequeñas, aun cuando declaro la muerte de Dios y, con ello, te impongo el peso total, la carga absoluta, de la responsabilidad existencial. Porque cuando ya no hay un cielo al que mirar, cuando no hay un ser superior que dicte tu destino, es dentro de ti donde el universo necesita nacer. Es dentro de ti donde la vida adquiere significado unsignificado. Credo por ti, why solo por ti. Si este contenido resuena contigo, si sientes que algo se mueve dentro de ti, suscríbete a este canal, porque lo que viene a continuación no es para los débiles. Aun cuando yo, Friedrich Nietzsche, declaré Dios ha muerto, no estaba celebrando una victoria trivial, no era un grito de júbilo de un ateo rebelde, era una advertencia que muchos, incluso hoy, son incapaces de comprender en su brutal profundidad. Lo que yo maté no fue una figura divina en sí misma, una deidad antropomórfica sentada en un trono celestial, no. Lo que aniquilé fue la ilusión, la dulce, reconfortante pero paralizante ilusión de que existe una autoridad superior que se encarga de todo. La quimera de que hay un plan preestablecido, un significado ya dado, un propósito impuesto desde afuera por alguna entidad invisible. En la muerte de Dios es el fin de cualquier excusa. Y eso, mi querido espectador, es aterrador. Porque hasta ese momento era tan fácil, era tan cómodo, era tan infantil externalizar la responsabilidad de tu propia vida. Era tranquilizador creer que todo tiene una razón de ser, que el sufrimiento es solo una parte de un plan divino más grande, que existe un bien superior que, al final, justificará todas las injusticias, todas las miserias, todas las cobardías. Yo, con una violencia filosófica sin precedentes, desgarro este velo. Te miro fijamente a los ojos y te digo, An, estás solo. No hay un significado prefabricado esperándote. Ahora, tú eres el creador. An, tú eres el arquitecto. Tú eres el Dios. Y es aquí, precisamente aquí, donde comienza la verdadera construcción de una mente poderosa. Porque la mayoría de las personas se derrumban, se desintegran en el polvo de su propia insignificancia cuando se dan cuenta de que están solas frente al caos del universo, sin un manual de instrucciones, sin garantías divinas, sin nadie a quien culpar excepto a sí mismos por su propia miseria. Pero aquellos que poseen el coraje, aquellos que se atreven a enfrentar esto sin desmoronarse, sin buscar refugio en nuevas mentiras, son los que comienzan a forjar una conciencia inquebrantable, una conciencia que se erige sobre la roca de la responsabilidad absoluta. Con la muerte de Dios, yo te empujo al abismo de la libertad radical. No debes seguir mandamientos impuestos desde afuera. Debes crear tus propios valores. No debes obedecer ciega e infantilmente. Debes superarte a ti mismo. Es el nacimiento de la autonomía brutal. Y por supuesto, junto con esta autonomía viene el peso inmenso de saber que, ahora, todo depende de ti. Ya no hay absolución, ya no hay salvación garantizada. O te construyes a ti mismo, piedra a piedra, con tu propia sangre y sudor, o te hundes en el fango de la insignificancia. Pero aquí está el secreto. La verdad más profunda que pocos entienden, esta libertad que tanto te aterroriza, es, al mismo tiempo, la mayor fuente de poder que puedes poseer. Cuando comprendes, con cada fibra de tu ser, que nadie vendrá a salvarte, que no hay un Mesías externo esperando para redimirte de tus propias debilidades. Algo dentro de ti despierta, un fuego, una llama furiosa que te obliga a levantarte, incluso mientras sangras, que te fuerza a pensar por ti mismo, a sentir por ti mismo, a actuar no porque alguien te dijo que es lo correcto, sino porque tú decidiste que lo es. Es en esta ruptura con las muletas existenciales, con las cadenas invisibles de la comodidad y la obediencia,
que yo preparo el terreno para algo aún más grandioso. La emergencia de una nueva forma de ser. Un tipo de ser humano que no vive según las reglas del rebaño, que no necesita aprobación ni permiso de nadie para respirar, para crear, para ser. Un ser que crea su propia moralidad, que supera sus propios límites una y otra vez, hasta el infinito. Un ser que vive como un creador, no como un autómata. Un ser que inevitablemente asusta a los débiles, porque los fuerza a verse a sí mismos tal como realmente son, cobardes, sumisos, sin voluntad propia. Este ser, esta visión de lo que el hombre puede llegar a ser, tiene un nombre. Yo lo llamé el superhombre. Y sabrá él sobre esta figura imponente y solitaria que hablaremos ahora. Porque si realmente quieres construir una mente tan fuerte que nadie pueda romperla, necesitas comprender cómo convertirte en esta figura. Cómo vivir por encima de las convenciones, cómo guiarte solo por tu propia voluntad de poder. En esta verdad incómoda, yo, Friedrich Nietzsche, nunca creí en la evolución lenta y pasiva de la humanidad, esa fábula para almas cómodas, no. Yo creía en la ruptura, en la transformación radical, en la destrucción creativa. Eso que concebí la idea del superhombre. No se trata de un superhéroe de historietas. No es alguien con poderes místicos o dones divinos. Él es un ser que ha superado, ha trascendido todo aquello que ata al hombre común, la culpa impuesta, la obediencia ciega, la moral del rebaño, la asfixiante necesidad de aprobación. Él no busca ser aceptado, no pide permiso para existir, para ser quien es, para desplegar su voluntad. Él crea sus propias leyes internas, sus propios mandatos, y vive por ellos, incluso si eso lo pone en contra del mundo entero. Y es precisamente por eso que su mente se vuelve inquebrantable, porque no está construida sobre las expectativas ajenas, sobre los susurros de la multitud. No necesita aprobación externa para validarse a sí mismo. Es autosuficiente. Se nutre de su propia voluntad de poder, ese impulso profundo e irrefrenable de dar forma a la realidad a su propia imagen, de imponer su valor al mundo. Este es el punto central. Él no se adapta al mundo. Él impone significado al mundo. Él no busca la comodidad, esa droga que adormece el espíritu. Él busca la grandeza. No pregunta, ¿esto está permitido por mis semejantes? ¿Esto complacerá a la masa? Él pregunta con una ferocidad desarmante, ¿esto es digno de mí? ¿Esto expande mi voluntad? ¿Esto me hace más? Y este cambio de perspectiva, este giro radical en la forma de percibir la existencia, lo transforma todo. Porque cuando empiezas a verte a ti mismo como un creador y no como un sirviente de ideas ajenas, la forma en que piensas, actúas y sientes se metamorfosea por completo. Adquieres una libertad aterradora, una autonomía que te diferencia del resto, pero, y aquí reside la brutalidad de la verdad, convertirse en este tipo de ser exige sacrificio. Tendrás que matar partes de ti mismo que aún suplican aprobación, que aún anhelan el aplauso de la galería. Tendrás que enfrentarte al dolor punzante de no pertenecer, de ser un extraño en tu propia especie. Tendrás que soportar el peso monumental de construir tu identidad desde cero, sin garantías, sin palmadas en la espalda, sin las ovaciones de una audiencia que nunca comprenderá tu camino. Y la mayoría de la gente, la gran, inmensa mayoría, no puede soportarlo. Renuncian antes de empezar. Huyen despavoridos, de vuelta a la seguridad hipócrita de las creencias prefabricadas, de los dogmas muertos y de las reglas que algún otro escribió para ellos, para mantenerlos pequeños y controlables. El camino hacia él es un camino solitario. Yo mismo lo sabía bien. Viví al margen, incomprendido, tildado de loco, aislado de un mundo que irónicamente intentaba liberar de sus propias cadenas autoimpuestas. Pero fue en esa soledad, en ese exilio autoimpuesto, donde encontré mi verdadera libertad. Esto es lo que necesitas entender. Cuanto más fuerte se vuelve tu mente, más te alejas de las masas. Cuanto más alto te elevas, más perturbas. La construcción de él es el proceso más brutal y transformador que un ser humano puede enfrentar, porque te exige destruir todo lo que no es tuyo, todo lo que te ha sido impuesto por una cultura enferma, por una sociedad que recompensa la obediencia ciega y castiga la autenticidad, la originalidad, la voluntad de ser. Y solo después de destruir, solo después de hacer añicos las viejas ataduras, es que puedes empezar a construir. Pero esta construcción, este parto del nuevo ser no ocurre en medio de la multitud vociferante, ocurre en el silencio. Ocurre en la profunda soledad que separa a los fuertes de los débiles. Y es precisamente por eso que, en la siguiente parte de este viaje, nos sumergiremos en el aspecto más descuidado y paradigmáticamente más poderoso de esta
senda la soledad de los fuertes. Porque la verdad, mi querido buscador de la verdad, es que para volverte inquebrantable, tendrás que aprender a caminar solo. Y pocos, muy pocos, están preparados para eso. ¿Lo estás tú? Si lo que escuchas resuena contigo, si sientes un eco en lo más profundo de tu ser, encontrarás un valor incalculable en mis palabras. En sí hay algo que nadie te dice, que la sociedad oculta bajo un manto de falsas conexiones sobre el camino de la fuerza mental. Es esto, en cuanto más fuerte te vuelves, más solo te sientes. Y no es una soledad autoimpuesta, un capricho de ermitaño anón. Es una consecuencia ineludible. Es porque el mundo, el rebaño, empieza a no saber qué hacer contigo. Yo hablé claramente sobre esto. El espíritu libre, aquel que se despoja de la moral común, que no acepta verdades fáciles, que piensa por sí mismo, inevitablemente se distancia de la manada. Y ese distanciamiento duele con una punzada afilada en el corazón. Pero ese dolor es necesario, es el precio de tu expansión, porque el verdadero crecimiento exige espacio. Y no puedes crecer mientras permanezcas atado, encadenado a las expectativas, a los juicios, a los aplausos y los abucheos de los demás. La mayoría de la gente vive dentro de un rebaño invisible, una cárcel de aire donde cada pensamiento es vigilado, cada acción es medida por las reacciones ajenas. Te has acostumbrado a caminar en grupo, a pensar como el grupo, a sentirte seguro solo porque hay otros a tu alrededor, camuflado en la masa. Pero lo que yo propongo es lo opuesto. Yo te arranco de esa falsa comodidad, te arrojo desnudo y vulnerable al desierto. En ese desierto no hay aplausos, no hay elogios. Hay guías que te digan por dónde ir, solo estás ti, tus dudas más íntimas, tus traumas más profundos, tus miedos más paralizantes, tu abrumador deseo de rendirte. Y es ahí, en esa desnudez existencial, donde comienza la verdadera prueba. Porque ¿qué hará la mayoría? Huirán, volverá corriendo al redil. De nuevo detrás de sus máscaras de falsa conformidad. Pretenderá que no siente que uno piensa, que no ve la verdad que le grita en la cara. Pero tú, si realmente aspiras a convertirte en alguien que nadie pueda romper, tendrás que quedarte. Tendrás que soportar el silencio ensordecedor que revela quién eres realmente, sin filtros, sin adornos. Yo dije, el individuo debe luchar siempre para no ser abrumado por la tribu. Si lo intentes, a menudo te sentirás solo y a veces asustado, pero ningún precio es demasiado alto para pagar por poseerte a ti mismo. Esa es la esencia, la posición de uno mismo en el logro más raro, la conquista más poderosa que un ser humano puede alcanzar. Porque cuando te posees verdaderamente a ti mismo, nadie más puede controlarte, nadie más dicta tu valor y nadie más puede derribarte. Valor emana de ti, no de la aprobación externa. Pero esta posesión, esta libertad brutal, viene con el peso aplastante de la soledad. Perderás gente, serás incomprendido. Te llamarán arrogante, extraño, distante, frío. Intentarán arrastrarte de vuelta al molde que la masa ha diseñado para ti. Te tildarán de loco, de insensible, pero ese es el precio. El precio de no ser, el precio de no necesitar aplausos para respirar, el precio de no vivir como un mero espejo de las necesidades y expectativas de los demás. Y aquí está la cruda verdad, la que te golpea el estómago si no puedes soportar la soledad. No estás preparado para la libertad, porque toda libertad genuina viene con el abandono de muletas emocionales, de ilusiones reconfortantes, de amistades utilitarias que solo existen mientras sirves a sus propósitos. Por eso, yo veía la soledad como un privilegio, como un campo de batalla sagrado donde el verdadero yo, el espíritu auténtico, finalmente tiene el espacio para emerger, para desplegarse en toda su magnitud. Pero esta mente libre, este espíritu elevado, no solo camina solo, comienza a ver lo que otros no ven, a percibir las fisuras en la realidad impuesta. Y con eso llega el segundo efecto ineludible de tu transformación, la confrontación con la mediocridad. Porque cuando empiezas a volverte fuerte, la mediocridad colectiva lo siente y reacciona, se revuelve, say defiant. Y de eso, de la reacción furiosa de la mediocridad, hablaremos a continuación. Porque el mundo no persigue a quienes son iguales, persigue con una hazaña implacable a quienes se atreven a destacar. Yo, Friedrich Nietzsche, no temía a los tiranos visibles, a los líderes autoritarios con sus botas y sus látigos, ni a los opresores declarados que imponían su voluntad desde arriba. No, lo que yo temía, y lo que denunciaba con una furia filosófica incandescente, era el poder sutil y corrosivo de la mediocridad colectiva. Ese sistema invisible que mantiene a todos nivelados hacia abajo, que castiga con una crueldad silenciosa
a quienes se atreven a pensar diferente, a sentir más hondo, a vivir con más intensidad. Ese monstruo sin rostro que recompensa la obediencia, la sumisión, y que disfraza la cobardía más abyecta bajo el manto de la virtud. La verdadera tiranía, según mi visión, no viene desde arriba, viene desde los lados, emana de la multitud, de la masa, que te exige permanecer pequeño, insignificante, para que ellos no tengan que crecer, para que no tengan que confrontar su propia pequeñez. Y eso es precisamente lo que ocurre cuando empiezas a destacar. Cuando tu mente se vuelve más aguda, tu espíritu más firme, tu presencia más incómoda, tú empiezas a perturbar, no porque estés haciendo algo malo según las normas del rebaño, no perturbas, porque estás haciendo algo raro, algo excepcional, estás rompiendo el molde, estás desobedeciendo la ley no escrita de la uniformidad. Y la sociedad, el rebaño, odia a quienes rompen sus moldes, a quienes se atreven a ser individuales. La mediocridad colectiva no soporta el brillo individual. ¿Por qué? Porque ese brillo, esa luz que emana de ti, expone la oscuridad opaca, la insignificancia patética de la vida ordinaria de la masa. Yo llamé a esto la moral de esclavos, una moral construida por aquellos que, incapaces de alcanzar la grandeza, decidieron invertir los valores, transformaron la fuerza en arrogancia, la ambición en egoísmo, la independencia en frialdad. Y con ello crearon un sistema moral que protege a los débiles, que los arropa en su miseria, y que condena con una hazaña envidiosa a los fuertes, a los que se atreven a volar por encima de su pantano. Pero no te engañes, esta protección no nace de la compasión, nace del resentimiento, porque los débiles no quieren ser salvados, quieren que los fuertes sean destruidos, derribados a su nivel. Por eso, cuando tú empiezas a liberarte, a sentir la brisa de tu propia voluntad, ellos empiezan a atacarte, a veces directamente, con palabras hirientes, con juicios mordaces, a veces sutilmente, con miradas de desaprobación, con silencios cargados de reproche, con ironías venenosas. Pero el mensaje es claro: Inconfundable vuelve al grupo. Nos estás haciendo sentir pequeños, nos estás confrontando con nuestra propia cobardía. Vuelve a tu jaula, y lo haces sin intención, simplemente por ser quien eres, por manifestar tu verdadera esencia. Yo comprendí que la mayoría de la gente vive en un estado de conformidad paralizante, una existencia modelada por el miedo, la culpa y la obediencia ciega a dogmas ajenos. Y cualquiera que cuestione este estado, cualquiera que se atreva a pensar por sí mismo, es visto como una amenaza. Pero no te dejes engañar. La mediocridad no ataca con la fuerza bruta, ataca con los números, ataca con el consenso de la masa, ataca con el peso aplastante de la repetición incesante. Intentará hacerte dudar de ti mismo. Te hará creer que estás equivocado por no encajar. Utilizará todos los recursos sociales, desde la vergüenza sutil hasta la exclusión más abierta, para obligarte a bajar la cabeza, a encogerte, a volver a ser uno más en la manada. Y es en este momento crucial donde muchos se rinden, porque no pueden soportar ser el extraño, el difícil, el arrogante. Pero yo, Nietzsche, te daría otro nombre necesario, porque mientras el mundo gira alrededor de ideas recicladas, de deseos fabricados y de verdades cómodas, es el individuo fuerte, el espíritu libre, el que trae la incomodidad necesaria para que algo nuevo pueda nacer. Tu diferencia, tu unicidad, tu voluntad indomable. Esa es la chispa de la transformación. Pero también es el blanco de la resistencia, de la envidia, de la furia, de la mediocridad. Ser fuerte, pensar libremente, vivir autónomamente. Todo esto es un acto de guerra contra la mediocridad colectiva. Y como cualquier guerra, exige preparación, exige armas. Pero no armas físicas, armas mentales. Y de eso, de esas armas internas, hablaremos ahora, en la parte final de este viaje. Porque hay un costo muy alto, un dolor ineludible, al desarrollar una mente tan fuerte que aterra a los demás. Pero, mi querido buscador de la verdad, también hay una recompensa que nadie, absolutamente nadie, podrá quitarte jamás. Comprenderás el precio y el poder. Decir, irrompible, has llegado hasta aquí. Y eso por sí solo ya te distingue de la inmensa mayoría. La mayor parte de la gente habría cerrado este video a la primera provocación. Habrían huido despavoridos ante el primer atisbo de incomodidad. Lo habrían apagado en el instante en que se dieron cuenta de que esto no es un contenido diseñado para acariciar el ego o para alimentar ilusiones non. Esto es una llamada a la acción, una invitación brutal y sin concesiones para aquellos que están listos para soltar la cómoda ilusión de la realidad y enfrentar la verdad con los ojos bien abiertos, porque construir una mente tan fuerte que llega a ser temida no es solo una elección trivial
una opción más en el menú de la vida. Es una renuncia profunda, dolorosa. Perderás amistades que estaban basadas en la superficialidad, en la conveniencia, en el mero transitar del tiempo. Perderás oportunidades que exigían sumisión, que te pedían doblegar tu voluntad, que te obligaban a ser menos de lo que eres. Perderás la capacidad de conformarte con poco, con las migajas que el mundo lanza a los mansos. Pero a cambio de todo esto, ganarás algo invaluable, algo que el dinero no puede comprar, que las multitudes no pueden dar, que las instituciones no pueden otorgar en integridad, en claridad, en presencia. Comenzarás a notar que la mayoría de la gente vive en un estado de somnolencia profunda, una especie de trance autoimpuesto, y que tu lucidez, tu despertar, tu aguda percepción de la realidad es aterradora para ellos. Tu firmeza, tu inquebrantable voluntad hace temblar a quienes se han acostumbrado a la debilidad. Tu ausencia, tu distancia del rebaño, resuena más fuerte que la presencia ruidosa y vacía de muchos. Esta fuerza no viene de afuera. No se aprende en libros de autoayuda que prometen soluciones mágicas. No se gana con frases hechas o afirmaciones vacías que se repiten sin convicción. Esta fuerza se excava, se desentierra en lo más profundo del alma, en el silencio de las noches difíciles, cuando nadie te ve, en las elecciones solitarias que solo tú conoces. Es el resultado de una guerra interna, una guerra constante y despiadada entre quien fuiste y quien estás a punto de convertirte. Y esta guerra no tiene fin, porque los verdaderamente fuertes no son aquellos que han ganado una batalla y se han retirado a descansar en sus laureles Anon. Son aquellos que continúan luchando, día tras día, incluso cuando ya podrían detenerse, incluso cuando la comodidad los llama con sus dulces cantos de sirena. Yo, Friedrich Nietzsche, nunca quise crear seguidores. No quería una manada de corderos que repitieran mis palabras sin comprenderlas. Yo quería provocar terremotos internos. Quería que dejaras de arrastrarte, suplicando por la aprobación de la masa, que dejaras de mendigar significado en sistemas muertos y ajenos, que dejaras de buscar en doctrinas prefabricadas lo que solo puede ser construido con tu propia sangre, tu propio sudor, tu propia conciencia despierta. Yo quería que te volvieras peligroso, no en un sentido violento, destructivo, sino en un sentido raro, tan singular que tu mera existencia fuerza a otros a mirarse en el espejo y a confrontar aquello que han estado evitando, aquello que los aterroriza, su propia cobardía, su propia debilidad, su propia falta de voluntad. Y ahora te invito a hacer algo que solidificará este proceso, algo que te empujará un paso más allá en este camino solitario pero liberador. Escribe en los comentarios una verdad que estés cansado de esconder, una opinión que tengas miedo de expresar, un pensamiento que te haga sentir aislado, pero que represente quién eres realmente. Esto es parte del viaje en reclamar tu voz, mostrar tu presencia y, más que eso, declarar con la furia de tu espíritu que ya no te doblarás. Guay, si este vídeo te ha tocado, si algo dentro de ti ha despertado, no te detengas aquí. El siguiente video es tan importante como este, quizás incluso más. Es la continuación de este viaje. Y si has llegado hasta este punto, sabes que no estás viendo esto solo por curiosidad. Estás aquí porque algo dentro de ti ya ha comenzado a cambiar. Así que sigue adelante. No estás solo, simplemente estás más adelante. Y eso, mi querido buscador de la verdad, es aterrador, pero es también, y sobre todo, liberador.